Faltan solamente 10 días para que comiencen las Olimpiadas de México 68. A mí me extrañó que mi jefe quisiera hablar conmigo. No me lo dijo claro, pero me dio a entender que algo muy grave se estaba preparando en Tlatelolco. ¿Así? ¿Cómo sabes que yo vivo aquí? Me mandó a llamarlo. No, protestan. Ya ven lo que se buscaron con sus tarugadas. Beto, ahorita no tiene caso. Ellos ya entendieron. Gracias a Dios no les pasó nada. Compañeros, si los agarran, no vayan a decir dónde estuvieron, ¿no? Por favor. No, pues yo no sé ni dónde estoy. Posición de ataque listo. Ándale, huella por los tuyos. Son tanques. Con el gobierno no se juega. El gobierno usurpó el poder. Ya no discutamos. Ahorita, lo más importante es que no aflojemos la lucha. El país entero está orgulloso de sus jóvenes. Confiando clases de guerrilla, ¿no, cabrón? Horrible. Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique, estamos en la claqueta analítica y pues como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar de esta película que es reseña y análisis de Rojo Amanecer, esta película mexicana dirigida por Jorge Fons. Acabamos de ver el tráiler y pues la verdad es una película muy buena que destaca dentro de la época, ¿no? Es considerada la primera película que toca de forma frontal el tema de la matanza estudiantil y además se convirtió en un parteaguas en el devenir del cine mexicano. Los críticos coinciden en que es un gran mérito esta película por ser cine militante y también tiene una catarsis, dijéramos, que es oportuna en ese México antiguo, ¿no? Porque dijéramos que es uno de los actos más brutales de la historia de México. Entonces de forma, dijéramos, sí catártica, como de desapego, surge esta película, ¿no? de Jorge Fons. Y bueno, para esto, pues para la reseña y demás análisis nos va a acompañar nuestra querida Raquel Núñez. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Carlos. Bien. Es psicóloga y psicoanalista. Estás estudiando una maestría actualmente, ¿verdad? Sí, estoy ya por terminar. ¿Qué es maestría? ¿Qué es psicoterapia psicoanalítica? ¿O es? Sí, en psicología clínica. No enfoque psicoanalítica. No, pues ya está más completo ahí tu currículum, ¿no? Sí. Bueno, les comento, esta película, dijéramos, a pesar que a inicios de la década de los 90s hay una plena libertad de expresión para los artistas, entre comillas, ¿no? Libertad. Jorge Fons logra estrenar su película Rojo Amanecer, pero no fue tan fácil, ¿no? Sufrió como que muchas cuestiones de retraso, ¿no? Que movió su año de lanzamiento del 89 hasta el 90. Entonces, dijéramos, este traslado de estreno y no fue lo único, ¿no? Sino que, bueno, la película está protagonizada por Héctor Bonilla, María Rojo, Demián Bichir y Bruno Bichir, que son hermanos, ¿no? Y así como Eduardo Palom,
que se abrió camino desde esta producción. Y bueno, dijéramos que esta producción estaba condenada a un futuro incierto, no se sabía qué iba a ser de ella, pero el director realmente la hizo con toda su pasión, ¿no? Y va a haber detalles que vamos a hablar muy significativos del director, porque no es una película que fuera tan fácil de realizar, ¿no? Bueno, en el momento en que los actores Héctor Bonilla y Valentín Trujillo unieron esfuerzos y dieron dinero para la realización de lo que sería el patrimonio fílmico y testimonio urgente, un ejercicio de catarsis, como les decía, para la sociedad, requería hablar sobre estos capítulos, o sobre este capítulo que es terrible en la historia de México, ¿no? La matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces, bueno, cabe destacar que la economía entre el director y varios actores pudieron hacer como una cooperacha, por así decirlo, para realizar la película, porque tenían de cierta forma que marcar un realismo en la película, ¿no? Que la gente se conectara con el momento y dijera, ¿qué está pasando? O sea, estoy casi en el evento, ¿no? Que es algo que logra destacar la película, te hace vibrar al punto de que te hace creer que estás ahí, ¿no? Que eres un cómplice de lo que están viviendo ellos. Y esa es una forma mágica que hace el director, ¿no? Bueno, cuando un rodaje se realiza así de forma clandestina, porque cabe decir que fue una forma clandestina, Rojo Amanecer regresa a él, significa más bien el regreso de Jorge Fons a la dirección de una película, ya que desde el 77, cuando estrenó Los Albañiles y su paso por la televisión, no había hecho películas. Entonces fue gracias a esta película que regresa a la pantalla grande, ¿no? Con este filme, y la historia del cine nacional, dijéramos, empieza a ser como un parteaguas, ¿no? De contar algo de México de una forma muy realista. De aquí devienen muchas películas que después hicieron esta fórmula, como la de Infierno, que también se considera que es muy buena y que tiene esta fórmula en la que impactan con el realismo, ¿no? En esa particular de Infierno, mucha gente no se espantó, pero sí se impresionó. Y decían que por qué el director hacía películas tan crudas, tan violentas, ¿no? Y él dijo, la realidad es más cruda y más violenta, ¿no? Entonces eso es muy cierto, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un poco de lo que trae Raquel respecto a esta película, que es una de las películas para mí favoritas del cine mexicano. Sí, claro, es como de un clásico de estos, como Amores Perros o alguna otra más reciente, pero en esta la temática lo que aborda pues es la muerte, ¿no? Los movimientos estudiantiles, los reclamos que se tienen por parte de los estudiantes. Hay una frase que dice uno de los actores: en estos tiempos es más peligroso ser estudiante que un criminal, ¿no? Es cierto. Y realmente la situación en cómo se vivió, la desaparición, o sea, las muertes, la desaparición de las personas, esta familia que está unida, pero también como este conflicto entre los ideales y las ideas, ¿no? Como el papá que no quiere que sus hijos se rebelen, la mamá también que ya no quiere que, y lo único que ella dice es que nada más van a estudiar, ¿no? Son estudiantes. Y todo este movimiento como comienza a partir de estos reclamos que se hacen, y algo muy importante que pues también venían las Olimpiadas, ¿no? En este año, a pocos meses, y que también fue como un implemento del gobierno, pues como para que no pasara, no se supiera más. Yo pienso, si ahora fuera como, bueno, es que también me recuerda mucho a la matanza de los estudiantes del 43, que también no había como esta información o que fuera visible, no como lo es ahora en las redes sociales, no que hay mucha más información o conocimiento de eso. Es que ahora la información es rapidísima. Ajá. En ese entonces no. Y es algo que por el gobierno. Ajá. E incluso cortaron la luz, el teléfono, ¿no?
cortaron la luz en comunicaciones varias que había. zonas. Entonces sí lleva como a replantear, y me parecía que era como muy actual, ¿no? O sea, es como los reclamos, el narcotráfico, la inseguridad, o sea, pareciera que el tiempo no ha pasado, ¿no? Que siguen como los movimientos, tanto políticos, como sociales, como estudiantiles, entonces sigue, son vigentes. Claro, y es que en esa época, si te das cuenta, bueno, se acercaban precisamente, como dices, los Juegos Olímpicos, y esto fue una bomba de tiempo, porque los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Estudiantes estaban con estos reclamos, ¿no? Entre políticos y demás. Muchos eran con tintes políticos, otros eran reclamos estudiantiles realmente, pero esta fue una bomba de tiempo porque ya se acercaban los Juegos, y entre más se acercaban los Juegos Olímpicos, el gobierno no sabía qué hacer, hasta que reaccionó con la peor forma, que fue la violencia, ¿no? Pero sí fue una bomba de tiempo. Y cabe resaltar también que estuvieron involucrados muchas gentes que incluso eran realmente bandidos, ¿no? Y que nada más se metían ahí a hacer más lío, que no eran estudiantes. Entonces, bueno, el gobierno, pues, ¿qué hacía, no? Tú eres estudiante y detengan a todos los estudiantes. Entonces, por eso en esa época era más peligroso ser un estudiante precisamente que un asesino, ¿no? Porque era alguien, o eras alguien que portaba ideas contrarias al gobierno, ideas de libertad revolucionarias. Entonces las ideas son peligrosas, ¿no? Entonces de ahí surgen muchas precisamente ideas o frases como la de es más peligroso un libro que un arma, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro cambia ideologías, ¿no? Y el arma en sí misma, bueno, la puedes ocupar para el bien o para el mal, pero un libro cambia totalmente, ¿no? La ideología. Y bueno, aquí hablando en ese entonces había una película que era Canoa, de Felipe Casas. Había tocado también otro capítulo ocurrido en México, y ninguna otra película había tocado, dijéramos, la represión política militar, ¿no? Y mucho menos esto del 68. Rojo Amanecer es la primera en tocar este tema. Eso también cabe destacarlo, ¿no? Canoa también es una buena película, también es recomendada, ¿no? Bueno, pero refiriéndonos a Rojo Amanecer, la película nos adentra en la vida de una familia común que habita un departamento en el edificio Chihuahua, en Tlatelolco. Esta familia está formada por un padre burócrata, cabe destacar que trabaja en gobierno, la madre, 2 hijos estudiantes comprometidos con el movimiento estudiantil y 2 niños en edad de colegio. Además, con ellos vive el abuelo, que es un exmilitar. Conforme transcurre el día y el exterior, todo se alista como para la manifestación. Los estudiantes tendrán lugar a un meeting. Suceden algunos signos extraños que son percibidos desde el interior, como el corte del suministro eléctrico que habías dicho, las líneas telefónicas, y ya más en la tarde, cuando ya empieza la manifestación, se halla en pleno, las luces de bengala iluminan el cielo, ¿no? Que un dato curioso, la película se iba a llamar Luces al Amanecer o Bengalas al Amanecer, ¿no? Un dato curioso. Pero rojo se relacionan las luces de bengalas rojas y a la sangre. Exacto, las luces de bengalas rojas para el ejército en ese entonces era la señal de dispara, a matar, ¿no? De ataque. Entonces, bueno, el departamento se transforma, el departamento donde ellos vivían se transforma en una trinchera donde se vive la tragedia del exterior, ¿no? Y a ti como espectador te hacen pasar ese momento como si estuvieras ahí. Por eso es una de las grandes películas, ¿no? Ahí llegan los 2 hijos jóvenes acompañados de otros estudiantes prófugos y heridos. Y luego de un breve sosiego, los represores reaparecen. La violencia culmina con una matanza despiadada, que bueno, aquí cabe destacar que pues, los spoilers va a haber, ¿no? Pero acá, militares, precisamente ya al final, casi final de la película, se meten, ¿no? A la casa. Entre militares y algunos otros que son propios del movimiento, pero más bien externos al movimiento, y que nada más eran maleantes, ¿no?
estos buscaban a ciertos tipos. Porque también cabe decir que en este movimiento, que aparentemente fue estudiantil, hubo muchísimos grupos alternos donde llevaban armas, ¿no? Y llevaban incluso hasta de otros países, ¿no? Cabe destacar que de Bolivia, me parece, y de Perú había algunos también. Fue un conflicto político en el cual aprovecharon muchos otros. Del poder y del igual otro crimen de Estado, ¿no? Sí, y pues como fue un suceso muy crudo, ¿no? La película también trae imágenes que en ese entonces eran muy crudas, porque reflejaban un México roto, un México herido por el mismo pueblo, porque cabe destacar que los militares también son parte del pueblo, ¿no? Y esta crudeza con la que está hecha la película logra sobreponerse, ¿no?, a sus valores de producción y apuesta por elementos estéticos como la iluminación, el sonido, así como una poderosa interpretación de su planta de actores para conseguir el tono dramático adecuado, ¿no? El departamento, me parece que lo tuvieron que... Era un departamento abandonado, lo tuvieron que reinventar para que se viera ahí más o menos, porque no les alcanzaba así como para rentar uno realmente, ¿no? Ese es un dato curioso también. Incluso en ciertas partes de la película se escucha mucho como el eco. Los sonidos como... Sí, me imagino que era porque estaba muy solo ahí, ¿no? Y el no poder hablar más fuerte. Exacto. Pues sí, por las condiciones en las que se filmó, ¿no? Otra cosa que me pareció como muy visible es como estas, hablando como cuestiones de género, como los roles que se establecen entre la mamá, los hijos, los mayores, los pequeños, el papá que es el que sale a trabajar, la esposa que se queda a cocinar en la casa, el señor jubilado o pensionado, que ya deja de ser como esta parte productiva dentro de la sociedad y ya lo único que hace es como se le llama comúnmente los mandados, ¿no? Uh-huh. Que le dice la hija, a la hija, ¿quieres que haga algo? Y dice, sí, vete por eso, ¿no? O sea, como por todos estos, la mamá es la que cocina, la que sale, la que alimenta, el papá es el que sale y trabaja, ¿no? Y que en ese entonces era como un retrato de lo que era la familia mexicana en ese entonces. Lo que era la familia, sí. Que ahora ya ha cambiado mucho los roles y demás, ¿no? Ajá. Pero en ese entonces sí era la familia mexicana era muy así. De que el papá era el que trabajaba, la mamá era la que hacía la comida, cuidaba a los hijos, ¿no? Era muy tradicional, por así decirlo. Y sí es un vivo retrato de la época, ¿no? Aunque fue realizada entre finales de los 80s, ¿no? Pero supo aterrizar, ¿no?, la idea en la época del 68, ¿no? Y también hay algo interesante porque este director pareciera que ya tenía una experiencia muy grande, porque aquí lo observamos con sus encuadres, que son muy precisos. Hay un encuadre en particular que a mí me gusta mucho y que te hace realmente creer y ver todo lo que están viendo los actores, aunque no lo pasan. Este encuadre es cuando está la mamá asomándose hacia abajo desde la ventana con el niño. Ese encuadre es magnífico porque ella está describiendo lo que está pasando, ¿no? Y los tiroteos. Y todo lo imaginas, porque no se ve nada. Y es increíble la dirección que tiene. Toda la película es así, ¿no? Como exacto. Todo crearlo tú en tu mente, porque no está pasando nada. Ajá. Eso es la fabulosa de la dirección, ¿no? Por eso digo que ahí se ve que tiene una gran experiencia, o que le ocupó ahí, en esta película, ¿no? Y bueno, dijéramos... sobre todo la escena del final. Es como... sí. Pues como todos estos niños que quedaron en la orfandad, uh-huh, o personas que perdieron como toda la familia, la medicina donde está la mamá buscando al hijo, es también como mi hijo, no recuerdo el nombre de la persona que sí se llamaba, pero tocando, ¿no? Y tú te sientes como con esa desesperación de, oigan, ábrame la puerta, ¿qué hacemos? ¿Le abrimos? ¿No le abrimos? Sí. Se siente la desesperación. Ajá. Lo logra transmitir, ¿no? Porque se conjuga todo en la película, buena dirección,
El bajo presupuesto que tuvo lo supieron aplicar bien, tiene excelentes actores, ¿no? Que de igual forma destacaron después también. Y bueno, muchos, aparte de considerarse buena o mala película, entre los periodistas o críticos de cine o el clásico, ¿no?, mexicano que no le gusta, siempre ha existido esta discusión de que o fue muy cruda o fue muy X, como que no tiene, ¿no? Pero yo creo que tiene mayor repercusión en los que vivieron en Ciudad de México o en Tlatelolco. ¿Por qué? Porque tiene parte de su historia, ¿no? No es lo mismo que la vea alguien de ahí a que la vea un sonorense, ¿no? No es un símbolo representativo de las personas que lo vivieron. Incluso en la película de Roma hay varias escenas que hacen referencia también al movimiento. En una cuando la actriz va a comprar una cuna para su hijo, bueno, porque está embarazada, y andan viendo cómo comprar los muebles, y empiezan a como entrar los estudiantes, esconderse, y están en este lugar, salen y empiezan como los disparos. Claro, hace referencia breve. Pero sí hace referencia, no sé si fue exactamente del 68 o del 76, porque creo que hubo también ahí otra revuelta. Pero sí es interesante esa película de Roma, que igual estaría bien hacer un análisis, porque yo me doy cuenta que mucha gente no la entendió, ¿no? Y critican a Roma desde lo que poco que entendieron de Roma. Entonces, no, es muy lenta, es una película muy lenta, y en blanco y negro pues todavía cuesta más trabajo como entenderla, pero las actuaciones y las historias están tremendas entre las clases sociales y el retrato histórico que tiene, porque todos los objetos que aparecen en esa película son de la época y los consiguió el director, aunado a que pues no es una película muy atractiva. Sí, y aunado a que no es una película de acción. Muchos esperaban ver las explosiones. Estamos acostumbrados a Hollywood, ¿no? Pero también como que no entendemos a veces los géneros, y hay que entender los géneros. Pero bueno, regresando un poquito al detalle aquí, bueno, Rojo Amanecer es una de las películas históricas, ¿no? Que en documentales se ha puesto como película histórica, como si fuese parte de un documental real, ¿no? Porque realmente retrata la época, ¿no? Y bueno, la película se alzó en los 90s con el premio especial del jurado del Festival de Cine de San Sebastián y ganó 9 premios Ariel, incluyendo el de Mejor Película. Enseguida, de todo esto empezó a crecer más, ¿no? También hubo momentos en el cual quisieron vetarla, y la vetaron de muchos cines. Políticamente no querían que hablasen de ella. ¿Por qué? Porque hablaban mal del gobierno, y el gobierno nunca quiere que hablen mal de él, ¿no? O al menos en esas épocas así era. Y como dices, pues no había comunicación más que la tele, radio, teléfono, y se acabó, ¿no? Y era lo que de lo que pasaba en la ciudad. Cuando le dicen, papá le dice, prende el radio. No, él prende la tele, ¿no? Como para ver lo que va. Igual como en la desinformación o en la descontextualización, porque lógico no se iba a decir lo que pasó, como ahora, ¿no? Claro. Y este velo entre los medios de comunicación formales, porque las redes sociales pues es como diferente, pero en esa época, claro. Pues, y me parece que fue estrenada en varios cines, pero sin algunas escenas, que eso también cabe destacar, ¿no? Que fue sin algunas escenas. Una de ellas que quitaron fue la última, que dices, donde ya se ve la crudeza de lo que quedó del movimiento. Chicos en la calle, muertos en la calle, o sea, esas partes las quitaron, ¿no? En su momento, pero posteriormente, cuando hubo un poco más de libertad y aceptación, las transmitían completas, ¿no? Bueno, cabe destacar que Rojo Amanecer no es una reconstrucción exacta, así fiel de lo que pasó, pero dijéramos, sí es una interpretación desde una familia. Es una familia, la historia de una familia. Entonces, es como la visión del movimiento a través de una familia.
que es lo que el movimiento hirió. El movimiento hiere a la familia, porque recordemos que la familia es una institución social, ¿no? Entonces a veces como que se nos olvida eso y la familia pues es lo básico, ¿no? Bueno, esa negra noche, así como se le comenta, es parte de la historia contemporánea de México, querramos o no. Y pues se trata de una película que sí es definitiva, porque es, dijéramos, no hay otra opción. O sea, eso pasó y no hay como otra opción, ¿no? No pasó exactamente, dijéramos, con las mismas imágenes y demás, pero es una interpretación del director. Y bueno, dijéramos, es una propuesta muy interesante porque lo ven desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva humana, ¿no? El sufrimiento. El dolor, el sufrimiento, la muerte. Yo me quedo como con el final de... Bueno, hay una escena muy representativa donde el abuelo le dice al nieto o a los nietos que les hace este reclamo de que ellos no hacen nada, ¿no? Cuando estudian. Les dice, es que yo sí estuve en una revolución. Yo sí fui parte de esta revolución armada o de este movimiento. Y que al final como termina su vida, ¿no? Y pensaba como en esta historia de este niño que le toca ver a toda la familia muerta y que sale y pues está en shock, ¿no? Totalmente desconectado como de la realidad y de lo que ahora tendrá que enfrentarse. Y es como muchas situaciones de muchas familias en la actualidad. Claro, y lo que sabemos del movimiento, bueno, generaciones actuales, como digamos, nuestros sobrinos o nosotros mismos, ¿no? Lo que sabemos del movimiento es lo que han hecho en documentales, gracias a esta película también, y gente dedicada a esa investigación, porque curiosamente también en algún momento, no recuerdo el año, pero curiosamente se quema la Cineteca Nacional, ¿no? Donde había archivos históricos, parte del movimiento y demás, que para mí pues las mandaron a quemar, ¿no? Eso está claro. Que el gobierno de Díaz Ordaz pues no quería que supiéramos lo que pasó realmente, pero no se podía ocultar algo así, ¿no? Algo tan grande. Sí, recordaba también la película que se hizo después, bueno, reciente, la de Tlatelolco, que habla como de una historia de amor entre lo que pasó. Y también se descontextualiza mucho que ahora es como hablar de una historia diferente a lo que realmente pasó. No lo que pasa en Rojo Amanecer. Pues sí se toma como el tema de la familia, pero también se ve como muy marcadas sus violencias, los abusos, la imagen del chico herido en el brazo. Es que todas las actuaciones son tremendas. El hermano que busca, es Eduardo Palomo, ¿no? El que busca a la hermana, mi hermanita. Sí. ¿No? Y esta escena cuando despierta que él siente que está como soñando y dice, todo es un sueño, ¿no? Nada pasó. Y ya lo ve que están todos alrededor y comienza otra vez como comentar en crisis, claro. por la situación tan terrible. Sí, representan en escenas la crudeza del momento, ¿no? Con ese chico herido que pregunta por su hermanita, ¿no? Y diciendo, yo la dejé ahí. La impotencia de no salvarla. Así de que yo la dejé ahí, déjenme ir por ella. Y no, es que ya estás enfermo, ¿no? Y, o sea, es la tensión al 1000, ¿no? Ahí. Y bueno, la película, perdón. Otra escena que me parece muy importante es cuando la chica del cabello corto entra al baño y se encuentra con la hija de la mujer, la protagonista, y le dice que no hagas cosas de hombres, es que ya ves, tú puedes andar haciendo cosas de hombres en lo que te metes, como te vas. Y él le dice, no, pues es que también son cosas de mujeres, también podemos hacerlas nosotros, ¿no? Como este personaje único femenino que está allí, pero que también es como muy representativo de esta lucha de las mujeres. Que bueno, sí, en todos los momentos históricos de guerra, pues tienen que ver mucho con líderes masculinos, por desgracia, porque no todo es, ¿no? En la guerra todo es muy crudo,
Recordemos ya Stalin, Hitler, ¿no? Entre otros tantos. O el mismo aquí Pancho Villa, ¿no? O sea, sin irnos tan lejos. Bueno, yo les voy a hablar de 10 curiosidades de esta película, porque también es importante a veces comentar curiosidades. La primera de ellas, pues, es que fue a escondidas. Rojo Amanecer se tuvo que filmar a escondidas al foro sur de la Ciudad de México, ya que no se contaban con los permisos para realizar el filme, ¿no? Como yo les decía, no era algo que era tan básico o tan fácil de hacer, ¿no? Entonces a veces tenían que grabar de madrugada para evitar complicaciones y demás, ¿no? Bueno, otra de las curiosidades es que permítame, es que aquí las tengo aquí, pero se me cerraron. Vamos a pausarla. Bueno, ahí está. La segunda curiosidad es que son 3 escenas eliminadas, que ya les había comentado. Un trío de tomas fueron eliminadas del corte final, porque una de ellas es el niño saliendo a la plaza seguido por soldados, una niña hablando de la violencia, ¿no? Que esa es otra de las tomas que quitaron. Y bueno, la escena final donde se ven los cuerpos, ¿no? Fueron escenas muy crudas que en su momento pues las tuvieron que quitar, ¿no? Bueno, el número 3 de las curiosidades es que la piratería, primero, ¿no? De hecho, tanto se aplazaban el estreno de los cines de la película que ya estaba disponible en la piratería, primero antes que el cine, ¿no? Entonces fue algo muy curioso porque tú la podías ver en pirata y todavía no se estrenaba, entonces decías, pues ¿qué pasa ahí, no? Que hoy en día no sucede similarmente, bueno, no sucede así, pero sí algo muy similar, ¿no? La piratería pues sigue implacable, por desgracia, ¿no? Bueno, la cuarta curiosidad es el terminado, ¿no? Tras haber concluido el rodaje, Héctor Bonilla se llevó los rollos a los estudios Churubusco, donde fueron revelados y editados a escondidas, ¿no? Eso todo lo hicieron hasta en la edición a escondidas porque pues implicaba muchísima arriesgarse mucho, ¿no? Breve pausa forzada. Bueno, la quinta curiosidad es los Bichir, los hermanos Bichir. Los padres Odiseo, Demián y Bruno vivieron tiempo antes de los sucesos del 68 en Tlatelolco, una de las razones por la cual los Bichirs aceptaron sus papeles, ¿no? Es decir, tienen vínculo, esa relación, ¿no? Número 6, sin apoyo, ¿no? El director de la cinta, que es Jorge Pons, buscó apoyo en Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes para producirla, y como ya sabemos son grandes escritores de México, pero estos se negaron a ayudarlo, ¿no? Y ahí pues yo digo que quedaron muy mal, porque tal vez no sabían que iba a repercutir tanto esta película, ¿no? O no se atrevieron a dar ese paso, porque también no es lo mismo escribir a apoyar una película, ¿no? De repente, que no es lo suyo. Bueno, el niño, en la número 7, ¿el niño realmente se traumó con todo esto? O sea, es la pregunta que muchos se hicieron. Y hay quienes afirman que Ademar Arau, quien interpreta a uno de los niños, se traumó con lo recreado, ¿no? Pero sin embargo, el propio actor menciona más tarde que esto era falso, ¿no? O sea, fue un excelente actor porque todos nos la creímos, ¿no? De que este niño, ¿no? O sea, va a crecer traumado. Y bueno, muchos niños les ha pasado eso, que sí se han traumado un poco con ciertos papeles. En su caso, por ejemplo, la que representaba el exorcista, ¿no? Bueno, la número 8 de las curiosidades. ¿Qué lo salvó? A una semana de terminar el rodaje, se terminó el presupuesto, ¿no? Ya no tenían lana, por lo que el productor Valentín Trujillo tuvo que poner dinero de su bolsillo. Y se cuenta que tuvo que vender, no sé si su auto o su casa, tuvo que vender algo grande, porque, o sea, ya no tenía lana, y dijo, no, yo tengo que terminar. Esto es muy propio del mexicano, ¿te das cuenta? Cuando nos empeñamos en hacer algo, realmente lo hacemos. Empeñas algo. Precisamente el empeño, ¿no? El empeño mexicano. De hecho, por ejemplo, en Guillermo del Toro,
su primer cortometraje, él cuenta, ¿no? En un documental que muchos de sus amigos pues se compraban que el carro último modelo y que lo iban pagando en años y financiamiento y esos rollos, y que él decía, no, yo me endrogué con mi documental, dice, y fue la mejor inversión que he hecho en toda mi vida, ¿no? Entonces es algo muy mexicano. La número 9 de estas curiosidades es la precaución, porque si te das cuenta, en la película pues hay armas, y hay armas en las cuales pues están de cerca, ¿no? Apuntándote así como actor. Por mucho que digan que son de salva y que bla bla bla, siempre hay peligro, ¿no? Entonces había un temor que se destruyera la cinta también, al grado de que los involucrados, mandaron a hacer una copia a Cuba y otra copia a Estados Unidos por si algo le pasaba al original, por si algo le pasaba o por si algo le hacían, ¿no? Porque también pues el gobierno estaba ahí sobre ellos. Y la número 10 es la censura del gobierno, ¿no? Lo que ya les comentaba. El corte final de la cinta sufrió cambios, pero cambios obligatorios, o sea, dictados por gobierno, debido a que él no quería o que ciertas escenas fueran expuestas, lo que llevó a crear ediciones censuradas para poderla estrenar, como te decía, ¿no? Entre ellas, pues, la escena donde el chico en las escaleras, ¿no? Está hacia atrás con todo el charco de sangre, que dices ahorita, bueno, pues eso es muy normal en una película, pero porque, bueno, vivirlo en esa época era otra onda, ¿no? ¿Cómo viste estas curiosidades? Algo muy interesante. Muy curiosas. Sobre todo, sí, no, muy, bueno, yo lo único que sabía era con de la grabación que se hizo como oculta, que el lugar donde se hizo también, como, o sea, la escenografía es como, ya lo comentabas hace rato, esta parte de que se creó, ¿no? Se ambientó, pero más allá de unas habitaciones de la casa, la cocina, o sea, una casa, no hay, ¿sí? Todo ocurre allí, y es como muy interesante también. O sea, hay producciones que invierten mucho en diferentes tomas de escenarios, y en esta solamente está en una casa, en un departamento. Sí, en un departamento ocurre todo, y la acción ocurre afuera, pero el entorno del mismo apartamento hace que tú seas otro invitado más ahí al departamento y te hace recrear todo el miedo, la tensión, ¿no? El qué va a pasar, todas estas cuestiones. El director también reveló en un documental que él mandó una copia a Estados Unidos porque dijo, si me matan o desaparecen en la película, algo así, yo tengo allá quien la va a publicar, ¿no? Entonces eso espantó precisamente al gobierno. Y dijeron, pues sí te vamos a dar chance de publicarla, pero vas a quitar ciertas escenas, ¿no? Entonces, pues, la época era así. Por desgracia, México, pues, ha avanzado muy, pero muy lentamente en lo político y en otras cuestiones, ¿no? Del progreso social, por así decirlo. Pero, pues, ahí vamos como país, o sea, tampoco estamos así tan mal. Y, pues, gracias a estos directores también es que el cine mexicano comienza a crecer. Hoy en día podemos decir, como Iñárritu, Cuarón, Guillermo del Toro, que son profesionales que han destacado a nivel mundial, ¿no? Y que han obtenido Oscars y han tenido un lenguaje en su propio cine, ¿no? Y eso es muy destacable siendo un director mexicano. Claro, las masacres que conocemos, pues es esa, la de Atenco, otra también muy importante, y la de Asesinos, y en los tres están involucrados estos movimientos estudiantiles. Y el gobierno, sí, tratando de censurar, callar, asesinar. Y que a fin de cuentas este hecho histórico pues no se pudo ocultar, ¿no? Por más que el gobierno lo intentó y que hizo esta represión a muerte contra los estudiantes, el hecho pues no se iba a ocultar jamás, ¿no? O sea, se salió de sus manos. El hecho fue más grande, ¿no? Y gracias irónicamente, a este tipo de eventos desagradables, pues también México o los universitarios
se dejan menos, ¿no? De los gobiernos, se dejan menos de la intimidarse, ¿no? Se dejan menos de injusticias. Se quejan más, hay más movimientos y hay más marchas y meetings y demás, ¿no? Entonces yo creo que tuvo que pasar algo así para también despertar un poco, porque fue una sacudida a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pues yo pensaba como en esta lectura psicoanalítica y estos efectos psíquicos que hay en lo social, ¿no? De estos movimientos, estos conflictos violentos, pues que tienen esta como estructura en estos ejes importantes que nos lleva a hablar de pues lo que es el trauma, la relación que hay con el otro, con nosotros, en este caso la familia, que es esta historia que solamente estamos viendo ahí de una sola familia, ¿no? De una mamá con sus hijos, de la otra mamá que busca. Ajá, entonces hay una identificación por estas personas, estos personajes tan importantes que estuvieron allí, ¿no? Es forma de inscribirse en el otro con esta mirada que se da. O sea, si nosotros solamente te impresionas de ver solamente la película, escenas, estas fotografías que han sido reales, imágenes que se toman, ahora haber estado allí en este momento, pues también es como muy representativo de la época, ¿no? Y que dejó en los sujetos o en estas víctimas, me recuerda mucho el personaje del niño, para poder bordear esto imposible y llevarlo o evitar el trauma que se vivió después de este suceso. Claro, que es como un antes y un después, ¿no? En algunos documentales hemos visto inclusive a maestros que vivieron en la época y que estuvieron ahí y cómo contaban todo desde su peculiar forma o vista personal, ¿no? Y pues era obvio que el gobierno quería de cierta forma callarlos, como no pudo, como dijéramos, no pudo por el lado bueno, pues lo hizo por este lado muy negativo, que es la represión ya a muerte, ¿no? Es increíble hasta dónde llega también el poder, ¿no? El poder de los altos gobernantes para que den una luz verde para estos actos, ¿no? Atroces. Y bueno, creo que tenemos todavía un poco de tiempo como para hacer unas conclusiones, algunos encuadres finales, ¿no? ¿Te gustaría dar alguna aportación? No sé, igual hasta algún diálogo, alguna frase que te haya gustado. Pues me pareció como importante todas estas frases que se hacen respecto al chico con la hermana, al abuelo con los nietos, a la hija que también hace o cuestiona. El niño también le pregunta a su abuelo, que es un meeting, ¿no? Uh-huh. En esta duda que al abuelo que es ahora, militar, ¿no? Ajá. Ajá, y cuando le dice, te quiero enseñar algo de mi tarea, ¿no? O sea, como todas estas frases tan cotidianas, que lo hablábamos hace rato, que se ve o que representa esta familia, pero que también pasaron por un hecho muy importante y te quedas como con esa idea, esa sensación de que al final de cuentas era una familia que vivía allí, ¿no? O que representaba, y cuántas familias más han muerto o murieron, y que se queda como esta, no sé si es esta especie de homenaje que también quisieron hacerles a ellos, a las personas que pasaron como por esta situación, pero sí para las nuevas generaciones que entiendan como la lucha o la causa del movimiento, porque incluso un hijo pequeño de 12 años ahora me preguntó sobre esta situación de la película, y la vi hace como 2 años con él. Y me dijo, sí, ya lo recordé. Porque me preguntó, ¿qué película van a presentar, Rosa Blanca? La que vimos en otro día, sí. Y él, o sea, en ese momento lo recordó, ¿no? Y tuvo como presente la historia, y todavía me dijo, pues se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y me quedé muy, como con esas ideas de que se quedan
tanto las películas, los mensajes, en los jóvenes o en las juventudes o en las niñeces que ahora están viviendo como estos temas del narcotráfico, de supervisión forzada, etcétera. Sí. Sí, bueno, es que cada generación tiene su perspectiva, ¿no? Pero el hecho histórico ahí permanece. Y lo que es importante de este hecho es que trasciende, o sea, trasciende más allá de la generación. Y algo importante que también en esa plaza, ¿no?, de las tres culturas, irónicamente en los tiempos antiguos, prehispánicos, también hubo matanzas. Es como si ese lugar estuviera referido a esa energía, digamos, oscura o de pulsión de muerte, por así decirlo, ¿no? Algo rodea el lugar también. Ya nada más para destacar, hola Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias Carlos, muchas gracias Raquel, perdón por la demora. Nada más voy a comentar algo de una expresidenta y pasamos a Saúl. Bueno, en algún momento la cinta llega a Carlos Salinas, ¿no? Y él dice, vamos a ver qué aprobamos, qué no aprobamos. Y lo último que dijo fue, eliminen todas las menciones y diálogos sobre el ejército. Y quiten la escena donde está el soldado, ¿no? Y pues ya sabemos que ocultaban que el ejército ejerciera el poder contra el pueblo, ¿no? El mismo pueblo contra el pueblo. Que eso es algo contradictorio que no creo, o no creo que permitamos nuevamente esas hazañas, ¿no? Nada más era que cerrar con eso y adelante, Saúl, te escuchamos. Qué barbaridad esto último que comentas. Bueno, me voy a meter un poco la teoría del Estado porque ya me diste pie para ello, ¿no? Recordemos que justamente yo no quería para esta sesión, bueno, como pedagogo y como especialista en currículum tengo por ahí una lectura más o menos importante sobre los movimientos estudiantiles, por supuesto, y sobre esta caracterización de lo que ocurrió en el 68 con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría como secretario general, que después se vuelve presidente siendo responsable, ¿no? Y que además hace relativamente poco fallece también. Ajá. Luis Echeverría Álvarez, y todo esto, digamos, se conjunta. Es interesante que tú menciones a Carlos Salinas de Gortari como, digamos, parte de la revisión que se hace, porque justo, digamos, buena parte de los reclamos que hacía esta comunidad estudiantil tenían que ver con la entrada en vigor del neoliberalismo y los tratos comerciales que se habían hecho a partir de, digamos, todas estas problemáticas financieras que empiezan a surgir por ahí de los 60, que se consolidan en los 70 y que más tarde, digamos, dan la posibilidad de plantear un Estado sin regulación de los servicios, como es en el espacio de los gobiernos neoliberales, ¿no? Un Estado sin posibilidad de regulación. Pero bueno, eso es extra, ¿no? Aquí lo que yo quería comentar es justamente estas definiciones del Estado como aquel que tiene el uso legítimo de la violencia, y el uso legítimo de la violencia por parte del Estado está precisamente en el ejército, ¿sí? ¿No? Y ahí cabría hacer también un poco la reflexión acerca del papel del Estado y las fuerzas armadas, ahora públicas, ¿no? Por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón para la fecha, ¿no? Y como bajo el pretexto del cuidado de la soberanía del Estado, en el caso de Luis Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz, digamos, Gustavo Díaz Ordaz es recordado por el 68, ¿no? Siendo que Luis Echeverría fue su secretario de Gobernación y en teoría es él quien estaba de la posición de efectivamente llevar a cabo esta represión en el 68. Claro. Y después Luis Echeverría Álvarez en su gobierno de los 70s, pues ocurre en el 71 el halconazo también, ¿no? Ese era el otro movimiento. Exacto, ¿no? Este espacio represivo también. Ajá. Ahí por el Metro Normal, la Ciudad de México igual, ¿no? Exacto. Entonces, pensemos
cómo se va articulando, ¿no? Porque también incluso estos gobiernos son recordados por eventos a nivel internacional muy importantes. El caso de Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, el tema de las Olimpiadas, que digamos, gracias al espacio represivo del 68, ganó nunca más Olimpiadas para México, ¿no? Entonces, digo, también ahí es interesante ver cómo el Estado se estaba consolidando en términos internacionales a tal grado que logra conseguir las Olimpiadas en el país, ¿no? En el caso del propio Luis Echeverría Álvarez, durante su gobierno de Estado, además de los espacios represivos y la desaparición como una característica del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, es recordado como el mayor, ¿cómo se dice? Aquella persona que acoge, en el caso de México, a una mayor cantidad de migrantes internacionales, como, digamos, perseguidos políticos, sobre todo chilenos, argentinos, ¿no? Hubo mucho de eso. Entonces, ahí la posibilidad de que Luis Echeverría Álvarez haya postulado para un premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero cómo vamos relacionando justo como todo esto con la posibilidad de pensar un Estado, digamos, paternalista represor, ¿no? Si nos metemos en este espacio de la incorporación de la ley, porque pues podemos ver justo que las juventudes ya desde 1914 venían planteándose la importancia de la sublevación, ¿no? Cuando la formación académica terciaria o digamos universitaria o superior en América Latina, por ejemplo, se plantea la posibilidad de crear universidades de carácter autónomo. Esto empieza en Argentina en 1914 y después se vuelve un movimiento, digamos, latinoamericano que después aterriza en el caso de México con la autonomización en el 33 de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde el propio Luis Echeverría es egresado como licenciado en Derecho. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Como este recorrido del movimiento estudiantil, que digamos, ya recordando un poco estas caricaturas que hace Óscar Chávez en sus canciones de los movimientos revolucionarios, y el propio Chava Flores también, ¿no? Cómo se vuelven juventudes revolucionarias en ancianos dictadores, ¿no? Y vemos justo como este espacio, claro, mencionabas el caso de Tlatelolco, pues Tlatelolco históricamente es un espacio de lucha, ya lo decías, de las épocas prehispánicas. Exacto. Ahí, por ejemplo, como un dato curioso, en Tlatelolco, o sale de Tlatelolco, de los nativos de Tlatelolco, el primer registro de un amparo. Había un conjunto de habitantes dentro de la colonia que envían un escrito al reinado en España porque los españoles que estaban llegando les estaban quitando sus tierras, ¿no? Y el primer dictamen de amparo está dado en el mundo en Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Eso es muy interesante, y ver cómo el espacio, sí, puede ser determinante, digamos, como un espacio de negatividad, pero yo lo vería más bien como un espacio representativo de la lucha. Claro, que aquí hablando, si te das cuenta, bueno, todo el estudio de la mente humana tiene que ver con energías, ¿no? A fin de cuentas, somos energía, y no hablo como algo esotérico ni demás, es algo de que la ciencia ampara, somos energía, ¿no? Y en ese entender, los espacios también están rodeados de energía. Más que nada eso me refería un poquito, ¿no? Y todo lo que es el estudio de la mente, pues también imprime todo lo que es la energía. Cuando tú entras, por ejemplo, a un funeral, se siente la energía, ¿no? Es obviamente que la energía psicológica conjunta ahí varias cuestiones, ¿no? Y bueno, sí, mencionabas el neoliberalismo, es interesante porque en sí, ¿qué es el neoliberalismo? En sí es este conjunto de pensamientos políticos, económicos, basados en la teoría económica, pero que sustentan esto de manera autónoma, ¿no? Y libre, y a veces sin ninguna intervención del Estado, la mayoría de las veces, ¿no? Que es bueno, ya ahí como que ya tiene mucho que ver el no tener valores y demás para ejercer el neoliberalismo, ¿no?
Pero vaya, es interesante también lo que mencionas de Chava Flores. Muchos artistas dedicaron canciones, dedicaron poemas y demás, ¿no? Es imposible mencionarlos a todos, pero bueno, yo recuerdo también aquí alguna canción de Caifanes, ¿no? Creo que se llama Antes que nos olviden, algo así, que imprime toda esta cuestión del movimiento, ¿no? Antes de que nos olviden hay que hacer historia, dice, ¿no? La canción. Antes de que nos volvamos sombras, ¿no? Entonces es increíble esa canción. Estaba pensando como en esta, bueno, Carlos me preguntaba sobre las reflexiones respecto a la película. Me gustaría saber cuáles son las tuyas referente a la película. Uh-huh. Que nos cuentes cuáles son tus perspectivas y demás. Yo recuerdo, por ejemplo, que esta película a mí en la preparatoria me la pusieron, ¿no? Un profesor. Y fue algo que agradecí porque como que fue la primera incursión o de las primeras incursiones que tuve hacia el observar ya como el cine, ¿no? Adecuadamente, o observar, ponerme a ver una película críticamente, ¿no? Entonces es como que algo que se agradece a los profesores que hagan eso, ¿no? Claro, porque bueno, como en nuestras épocas de estudiantes era un tabú, ¿no? Que creo que de mis papás, o recordando la historia de los papás o los abuelos, era como, ¿ya la vieron? ¿O lo fueron a ver al cine? ¿O lo vieron? ¿De qué hablan, no? Como esta duda que se instaura como en la familia, y que muchos lo tenían considerado un tabú esa película, ¿no? Sí. Sí, los abuelitos era común de que decían, ya vieron esa película, así como que a los jóvenes, ¿no? Véanla porque como que tiene mensaje, ¿no? Y tú te quedabas así, ¿en serio? Te quedabas con la duda. Y sí, no era algo que se viera como a estas edades que ahora los niños tienen como alcance a este tipo. Sí, y es que actualmente nos tienen hartos con los superhéroes, ¿no? Estos hombres que con mallas salvan al mundo, ¿no? Dices, ya basta. Esos como que pertenecen al cómic, y las generaciones actuales, como ya no leen muchos cómics, pues que hace la industria del cine los pasa a las películas para que sigan vendiendo, ¿no? Pero es es como otra versión del cómic, ¿no? Porque ni siquiera se parece. Sí, porque tienen malas adaptaciones, ¿no? Si tú no lees el cómic y llegan y te presentan la película, tú piensas que es la historia del cómic. Y más cuando tienen, por ejemplo, ahorita con esto de la inclusión, cuando ya ponen otro tipo de, raza o, ¿no? De personaje, porque ahorita, por ejemplo, La Sirenita, ¿no? Ahorita protagonizada por una chica que ya no es de tez blanca. Dices, ok, pero muchas veces, aparte de querer llamar la atención con la inclusión, lo hacen porque saben que la gente está hablando de eso, ¿no? Por comercial, sí, hay una diferencia muy grande entre querer comercializar con algo, vender algo, a realmente que sea inclusivo, y no lo es. Exacto. Sí, y es como otra forma de violencia en cuanto a las representaciones de otras personas reales, porque estaba viendo, pasa como con cada película que se estrena, ¿no? Como Buzz Lightyear, la escena del beso entre dos mujeres, ¿no? Y claro, lo hacen como para llamar la atención, ¿no? Como La Sirenita y esos mensajes de que ven las niñas, estos videos avances, y se identifican, y es del mismo color que yo. A lo mejor entre las niñas sí hay como esa identificación, pero las empresas lo hacen solamente por comercializar, por vender. Por vender, pues claro. Y sin ir más lejos, ¿no? Cuando empezó Walt Disney, acuérdense que el mismo Mickey Mouse hablaba hasta de los nazis, ¿no? Entonces todo tiene que ver con época y con llenar la cartera. A ver si Saúl ya nos puede darle... A ver, Saúl, te escuchamos porque queremos ver cómo viviste cómo viste la película, en qué año la viste.
Perdón, muchas gracias, ando corriendo de un lado para otro, disculpen. No, sí, pues la película, justo en este sentido que estaban comentando ahorita, hacia el final, es muy interesante. La película, o sea, ya la había visto hace muchísimo tiempo y ya la había mirado un par de veces más. Es muy fuerte justo por el contenido político, ¿no? Bien hacías el énfasis en la lectura del acto de la censura, y ahora que ustedes hablaban precisamente sobre esta relación entre, digamos, las representaciones culturales y los espacios en los cuales se encuentran, me parece que esta película mexicana, y en general creo que como de 68 para acá y después por el final de los 90 hacia la fecha, también ha habido una cantidad importante de películas que han tratado, y por supuesto aquí ya teníamos esta de Buñuel también, Los Olvidados, que son películas que reflejan problemáticas sociales importantes, ¿no? Y me parece que claro, es una consideración importante, ¿no? Respecto de, no solo del cine, sino de los productos culturales como expresión de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y pues el caso de México es muy interesante ver que novelas, películas, etcétera, tratan de hacer estas representaciones, incluso algunas películas del cine de oro mexicano también tratan de expresar esta representación, por ejemplo, de las desigualdades. Hay una cantidad importante de fanáticos y fanáticas de Pepe Toro, por ejemplo, ¿no? Que uno puede decir, cine comercial como sea. Sí, es cierto, cine comercial como sea, pero claro, también tenemos ahí la representación de las desigualdades sociales, por ejemplo. Y eso es muy interesante de mirar. A mí, justamente en ese sentido, es que me ha gustado mucho, ha sido muy impactante esta película, como una representación de una problemática, si quieres, como un recurso de acceso a la memoria histórica de lo que ha pasado y de lo que han sido los movimientos estudiantiles en México. Por ejemplo, pocos o casi nadie recuerda las represiones del 29 que llevaron a la autonomización de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que fueron represiones importantes cuando también las Fuerzas Armadas del Estado entran, por ejemplo, la Preparatoria Nacional en el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, el Zócalo. Entonces, ahí, y cómo defienden las madres y los padres a sus hijos universitarios que estaban siendo pues maltratados por los aparatos represivos. De eso no hay registro, por ejemplo, ¿no? Sería muy interesante mirar otro digamos, se desaparecen los registros de ese movimiento, por ejemplo. Tenemos otra película también muy interesante sobre movimientos estudiantiles, que es de La Noche de los Lápices, por ejemplo, ¿no? El caso de Chile, si no me equivoco. ¿No? Y N cantidad, justo en estos lugares es que donde yo situaría esta película de Rojo Amanecer. Claro, que es muy importante lo que dices, ¿no? No es tan propio de México el querer censurar, ¿no? Estas cuestiones. También lo han hecho en otros países, ¿no? Sin ir muy lejos, en Estados Unidos pues también han logrado hacer parte de eso, ¿no? El mismo americano común olvida que él es un invasor, ¿no? El mismo americano común olvida que ya no tiene una raza, digamos, pura, ¿no? Y en ese contexto, pues, siempre ha habido represión contra el otro, ¿no? En algún momento, pues, lo fue contra los negros, y fue un periodo grande en el cual hubo cierta aceptación, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, regresando un poquito a este tema, es muy interesante en la película, recomendamos que la vean, ¿no? Si eres un chavo de 20 años, te va a gustar porque están representando a chicos que tenían tu edad, ¿no? Y que luchaban por sus ideales. Y en estos ideales se conjuntaban con el espíritu universitario, ¿no? Con este espíritu de lucha que precisamente, como mencionas, Saúl, tiene mucho que ver con la creación de la UNAM, con ese espíritu de la UNAM, ¿no? Pues muy bien, me agradó mucho que habláramos de películas mexicanas, porque como que siempre el cine de Hollywood te encasilla mucho, y acá también, dijéramos, tenemos una buena visión del cine también, buenos directores y demás, ¿no? Entonces yo les propongo que de repente sí hagamos esto de
una serie de películas mexicanas, análisis, ¿no? Para que no nos olvidemos también pues del cine nacional. Claro, y ver estas masacres juveniles como un síntoma del lazo social actual. De que todo va ligado, no están separadas las cuestiones actuales del pasado, ¿no? Y como decía una frase, ¿no? Quien no estudia su pasado tiende a repetirlo, ¿no? Como un síntoma precisamente. Entonces hay que evitar la repetición como un síntoma, como algo negativo, ¿no? Pues muchas gracias, chicos. Tenemos todavía como 5 o 6 minutos para que podamos cerrar con lo que gusten. ¿Alguna frase? Pues nada, muchas gracias. Más que una frase, un pensamiento, ¿no? Justo en este sentido, lo último que estabas comentando, Carlos, una juventud sin rebeldía, pues no parece juventud, ¿no? Una juventud que no reacciona a la solidez de la represión, no parece juventud, ¿no? Por lo menos de generación, ¿no? Para atrás. y que de ahí han surgido movimientos bien interesantes como el mismo rock, el punk, expresiones, ¿no? Los mismos poetas malditos, ¿no? Entre otras cosas, cuestiones, ¿no? Siempre el rebelarse contra lo establecido ha sido como una norma que indica creatividad también, ¿no? La creatividad siempre es crear algo nuevo a partir de lo que se tiene, ¿no? Y pues gracias, chicos. Nos estaremos viendo en el próximo análisis, en la reseña. Todavía no tenemos una película definida, pero pues igual propongan alguna mexicana, ¿no? Hay varias buenas, entre ellas pues Nicotina, que se me hace muy buena. Los animales nocturnos, que también es muy buena. Hay varias, ¿no? Infierno, que también es muy buena. A ver, Esaú, propone una. No, pues yo decía que justo he tenido ganas de revisar esta de Nicotina, también es muy interesante. Nicotina. Igual se me antoja de pronto esta de Amores Perros. Amores Perros tiene lo suyo. Sin embargo, bueno, yo no soy muy fan de esa película, pero propongo Nicotina. Ya les voy a decir por qué después, porque no crean que todo es de gratis. Bueno, vaya, Nicotina se me hace excelente película, ganó 5 premios Ariel y tiene un porqué, ¿no? Curiosamente, en esta película, dijéramos, el actor principal es la nicotina, donde gira todo, ¿no? Y es interesantísimo eso, que haga un director. Pues bueno, chicos, entonces yo creo que dejamos... Amores Perros y luego Roma. Roma también se me hace interesante. Roma no, esta no quiere Roma, pero... Muchos dicen, es que es aburrida. Yo nada más me quedaría con esta interrogante respecto a la película o la temática es qué es lo que estos jóvenes devuelven a través de estos actos de violencia, ¿no? Como analizar esa en cuanto a la película y a la vida, claro. ¿no? Claro, y yo me quedaría también con una frase o con un pensamiento de Sigmund Freud, ¿no? Que él decía que la violencia es el recurso que no ocupa la inteligencia, ¿no? Es el recurso, vaya, nato, pero que no tiene inteligencia de por medio, ¿no? Pues bueno, les dejo con eso. Noches. Muchas gracias, que te mucho. Hasta luego.